Aleluya, gracias amado, bendiciones para todos. Es un enorme privilegio siempre poder volver a reencontrarnos, hermanos, en este tiempo tan especial para poder compartir juntos la palabra del Señor. Quiero decirles que en este tiempo estamos nosotros con la serie. ¿Cómo se llama la serie? De día y de noche, salmos para meditar, ¿verdad? Bien, el salmo que... Vamos a ordenarnos mejor. Ya, ahora sí. El salmo que el día de hoy nos toca es un salmo muy peculiar. ¿Sabe por qué? Porque es el primer salmo de la Biblia. Ya ustedes saben, el primer salmo de la Biblia, el Salmo 1. ¿Ok? De repente algunos pensarán que el orden que tenemos en los salmos es el orden cronológico, del 1 al 150. Pero quiero decirles que no es así. No hay un orden cronológico en el orden que tenemos nosotros en la Biblia. Simplemente es un orden que es guiado o fue guiado por el Espíritu Santo a los hombres que se encargaron de compilar justamente este precioso libro, ¿no? Ahora, pregunto, una santa curiosidad. Ahora todo es santa. ¿Cuál será el salmo más antiguo de la Biblia? ¿Será el 150, el último salmo de la Biblia? ¿Cuál cree usted que es el salmo más antiguo? ¿Sabe cuál es el salmo más antiguo de la Biblia? El Salmo 90. El Salmo 90 fue escrito por Moisés durante el éxodo del pueblo de Dios. Muy bien, ya sabemos cuál es el salmo más antiguo. Y el salmo más reciente, el más cerca a nosotros, ¿cuál será? ¿El Salmo 1? No, no es el Salmo 1. ¿Cuál es el salmo más reciente? A ver. El salmo más reciente a nosotros es el salmo, escuche usted, el Salmo 126. El salmo donde está el regreso de los judíos de la cautividad de Babilonia. Imagínense usted de ese tiempo, y es el salmo más reciente, el más cercano a nosotros. Y usted dirá, ¿y el Salmo 1 dónde queda? El Salmo 1, escuche, fue escrito 1000 años después del Salmo 126. Es decir, estamos hablando de un salmo antiquísimo. Pero qué hermoso es saber que a pesar del tiempo que ha pasado, los principios de Dios han viajado a través de la historia para llegar siempre el día de hoy a nosotros. Esos principios que no tienen espacio, que nunca se acaban y siempre están presentes para ser de bendición al pueblo de Dios. Ahora, otra característica que tiene este Salmo 1 es sorprendente porque es el primer salmo que nos da la entrada al libro, al salterio de los salmos. Y lógicamente nosotros por lógica pensaríamos, por ser el Salmo 1 la puerta de entrada, debería empezar con una solemne alabanza pública comunitaria a Dios. Pienso que eso es lo que nos imaginaríamos, ¿verdad? Pero ahora que vamos a ver el Salmo 1, usted va a ver que no hay nada de alabanza y no hay nada de adoración. El contenido es netamente una afirmación educativa, pedagógica. El Salmo 1 tiene una lista de enseñanzas, es decir, un conjunto de exhortaciones y advertencias para cada ser humano. Entonces, hermanos, será porque Dios estaba preparando a su pueblo de una manera especial para poder hablar con él. Así que vamos directo al Salmo 1. ¿Qué les parece? Vamos a leer el Salmo 1 en la versión tradicional que tenemos, la Reina Valera del 60. ¿Ok? A ver, atención entonces, empezamos con la lectura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Seguimos con el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. 6 versículos que contiene este salmo. Muy bien, pero vamos a empezar por uno. El último versículo, el versículo 6. Parece que el versículo 6 viene a convertirse como en la clave para poder entender el panorama de cómo se está desarrollando este salmo. Parece que el versículo 6 es la clave porque nos ayuda a entender la estructura que usó el salmista en el desarrollo de este salmo. Vamos nuevamente, por favor, al versículo 6. Que está en el último versículo, que es propiamente de este salmo. Dice, porque Jehová conoce el camino de ¿quiénes? De los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien, pero vamos a dejarlo ahí todavía unos minutos. ¿Qué nos está diciendo este salmo? ¿Qué nos proyecta? ¿Qué nos enseña? ¿A dónde nos lleva? Justamente el salmista nos está presentando en este versículo una realidad. La realidad de la existencia de 2 caminos en la vida del ser humano. Es decir, 2 formas de vivir, 2 filosofías de vida que existen actualmente y que siempre han existido. Y que el ser humano tarde o temprano tiene que optar por una de ellas, ¿no? El primer camino, llamado el camino de los justos, o mejor dicho, el camino de los creyentes, vamos a llamarlo así. El camino de los creyentes, de la persona que ama a Dios, es una de ellas. Pero el otro camino es el antónimo del primero. El otro camino es el camino de los malos. Vamos a llamarlo, para no ser muy duro, vamos a llamar el camino de los que no creen en Dios, de los que no aman a Dios, de los incrédulos, etcétera. De aquellos que representan lógicamente a la incredulidad y al pecado, al pecador. Ahora, escuche usted, estos 2 caminos, estos 2 estilos de vida no son complementarios. Estos 2 estilos de vida no están unidos el uno al otro, sino son contrastes, se contrastan el uno al otro, son antagónicas el uno al otro. El hombre, como dije al principio, al final tiene que optar por una de ellas, no puede quedarse con los 2 caminos, tiene que tomar una de ellas, optar por una de ellas. Y vamos a empezar por el primer camino, que es el camino de los justos, o mejor dicho, lo vamos a llamar el camino de los creyentes. ¿Cuál es el camino de los justos? ¿Cuál es el camino de los creyentes? El salmista, escuche usted, describe al creyente como aquel que se esfuerza por honrar, por obedecer a Dios en su vida. Y esto se va a notar en las decisiones que el creyente va a tomar en su vida. Ahora, el salmista va a empezar detallando la forma de actuar. Es decir, el salmista empieza detallando cómo no debe actuar un creyente. ¿Sí? Las obras que no debe hacer, el pensamiento de vida que no debe tener, la conducta que no debe desarrollar en su vida diaria. Y dice el versículo 1, empieza a describir, dice, no andará en consejo de malos. ¿Qué se entiende por esto? Ahora, el salmista declara que el creyente tiene que tener un cambio de mentalidad, una nueva manera de pensar, un nuevo modo de ver la vida. Ya no debe usar los criterios antiguos, los criterios del pensamiento de este mundo para ver su vida. Ahora sabe él que tiene valores nuevos, tiene valores del reino que están lógicamente en la palabra de Dios. Como dice Romanos capítulo 12, verso 2, vamos a Romanos capítulo 12, verso 2. Y acá Pablo nos va a ayudar, dando una síntesis. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, el creyente
el creyente empieza a buscar el consejo, pero no el consejo de gente que no cree en Dios, sino que ahora empieza a buscar el consejo de Dios. Ese consejo de Dios, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Vamos a Proverbios capítulo 19, verso 21. Mire lo que dice Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero ¿de quién viene el consejo? Mas el consejo de Jehová permanecerá. Qué importante es esto, que ahora el creyente se acerque a buscar el consejo de Dios, que es mucho más importante, buena, saludable, que el consejo de las personas que no creen en Dios. Muy bien, una segunda característica dice, tampoco estuvo en camino de pecadores. Está hablando justamente, como dije al principio, está hablando del camino de los justos. Dice, no estuvo en camino de pecadores. Indudablemente, el salmista se está refiriendo netamente a la conducta que tiene el justo, a la conducta que tiene el creyente. Porque si renovamos nuestra manera de pensar, indudablemente nuestra conducta también será renovada, será cambiada, será transformada. Aún nuestra alma, es decir, nuestras emociones y nuestros sentimientos serán transformados por el Espíritu Santo. Por eso es que Tito va a decir en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2, mire lo que dice Tito. Recuérdales a todos, a los creyentes, que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie. Uy, eso está tocando carne. Sino a buscar la paz y ser siempre respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. ¿Qué es lo que está diciéndonos el autor de esta cita bíblica? Nos está haciendo una síntesis de cuál debe ser la nueva conducta del creyente, de aquel que es justo delante de los ojos de Dios. Dice, y lo va a describir porque Dios nos está llamando a vivir ya no de una manera como antes lo hacíamos. Nos está llamando a vivir bajo un principio nuevo de vida, bajo el principio justamente del amor. Y ese nuevo estilo de vida, lógicamente, nos hace tomar en cuenta al prójimo, a los demás. Y nos lleva a tener una nueva visión. ¿Cuál es esa nueva visión? De servir a Dios, pero también servir al prójimo, servir a los demás. En otras palabras, en ser una luz que alumbre para esta sociedad que está en oscuridad. ¿Te das cuenta? Una tercera característica del camino de los justos. Dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. De repente es el versículo más difícil de poder entender, de poder comprender. ¿Quién era un escarnecedor? Un escarnecedor es un burlón. Una persona que injuria, que insulta, que agravia a los demás, a veces de manera cruel, de manera humillante, y no siente ningún tipo de remordimiento. Está tan endurecido que no distingue entre lo santo y lo profano. ¿Se da cuenta? Y el creyente no debe seguir esos pasos. El creyente discrepa abiertamente con la forma de actuar que tiene el burlón. Estas tres características son las cosas que no debe hacer o no debe obrar un creyente. Muy bien, ahora pasemos al siguiente versículo. Ahí termina ya el versículo 1, que lo que podríamos decir, ahí terminan los nos del salmista. Ahora vamos al versículo 2, que es lo contrario. Acá empiezan los sís del salmista. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. Wow. El origen de esta palabra que me llama la atención, delicia. ¿Qué significa una delicia? Cuando usted agarra un postre delicioso, ¿verdad? Y empieza a servirse, uy, qué delicioso, qué rico, ¿verdad? Delicia significa, escuche usted, atraer, agradar, seducir. Delicia nos da la idea de algo que nos cautiva, de algo que nos produce una satisfacción excepcional. Y dice que el justo halla su delicia, ¿dónde?
en un plato de comida. No, dice: el justo halla su delicia en la ley del Señor, en la ley de Jehová. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios debe ser nuestra delicia? ¿Qué dice usted, iglesia? La palabra de Dios es nuestra delicia porque nos permite conocerlo, amarlo, nos permite vivir en comunión con Él, nos ayuda a luchar contra el pecado y sobre todo nos da lineamientos de vida, nos llena de esperanza, nos llena de fe y sobre todo nos enseña a vivir confiando en la mano, en la gracia de Dios en esta tierra. Eso es lo importante. Salmo 119, verso 92. Vamos al Salmo 119, verso 92. Y mire usted lo que dice otro salmista también. Y esta es una gran verdad. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, hubiera muerto. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Gracias a que atesoro tu palabra, gracias a que atesoro, Señor, la ley, gracias porque es mi delicia, y por eso es que he podido, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles, seguir adelante y no haber perecido. Eso es lo que nos está diciendo. Pero no solo es que en la ley de Jehová está su delicia, dice: en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿qué significa la palabra meditar? Esa palabra que para esta generación es un poquito esquiva, ¿no? Porque a veces tenemos tiempo para tantas cosas y para meditar a veces no. Meditar en la palabra de Dios es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar del Señor por medio, lógicamente, de su palabra. ¿Y para qué? Para luego aplicarlo en nuestra vida, en las circunstancias que nos toca vivir todos los días. Mire usted, es el proceso por el cual escuchamos a Dios por medio de su palabra y luego lo aplicamos. Lo que recibimos de Dios lo aplicamos en todas las circunstancias de nuestra vida diaria. La meditación es una forma de interiorizar la palabra de Dios, de llevarlo al profundo de nuestro corazón, para que sea el Espíritu Santo, para que sea Él quien pueda obrar, quien pueda guiarnos, enseñarnos, transformándonos de adentro hacia afuera. Mire usted lo que dice el Salmo 119, verso 15 y 16. Y esto es una realidad, y espero que sea una realidad también en cada uno de nosotros. Siempre medito en tus mandamientos, dice el salmista, y fijo mi atención, dice, en tus sendas. Mi alegría, mi gozo, mi delicia es cumplir tus estatutos. Nunca me olvido de tus palabras. Podemos decir igual que el salmista: Señor, nunca me olvido de tus palabras. El creyente que cumple con meditar la palabra de Dios, el creyente que aparte de eso cuida su conducta de no obrar indebidamente, sino que obedece la palabra del Señor, estoy seguro que habrá resultados en su vida, habrá un resultado positivo y tarde o temprano él va a experimentar los cambios, un cambio en su manera de vivir. Y lo más hermoso es que todo el mundo notará la transformación en su vida. Muy bien, si estamos hablando de que habrá resultados, yo pregunto, ¿y cuál es ese resultado de obedecer a Dios? ¿Cuál es la consecuencia de obedecer a Dios? Quiero empezar el versículo 1. La primera parte del versículo 1 dice: ser bienaventurado. Ahora, la persona bienaventurada es aquella que anda por el camino del bien, es la persona que evita lo malo, el que medita, el que se deleita en la palabra del Señor. El salmista dice que es bienaventurada, es decir, bendecida, afortunada, porque cuida el consejo, cuida su camino, cuida su asiento, es decir, su manera de pensar y su conducta. A estas personas bienaventuradas, el salmista dice, lo compara con un árbol frondoso.
Y ahí viene el versículo 3 que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, que creo que es la parte que más nos gusta, ¿verdad? Miren, el salmista está usando una comparación, una metáfora, pero esta comparación bendita, digo yo, nos está transmitiendo verdades. 5 verdades o 4 verdades muy significativas en la vida del creyente. La primera de ellas: cuando el árbol es plantado junto a corrientes de agua, el árbol tiene que arraigarse, tiene que profundizar sus raíces para mantenerse fuerte, para que la corriente no lo lleve. De igual manera, una persona creyente que se deleita, que medita en la palabra de Dios, créeme, está asido, está fuerte, está sostenido por su fe. Y aún en medio de las pruebas, aún en medio de las circunstancias difíciles que pueda vivir, no lo van a tumbar. ¿Sabe por qué? Porque está bien cimentado en la palabra de Dios. Esa es la primera utilidad que nos da. La segunda verdad de esta comparación del árbol frondoso: las corrientes de agua proporcionan nutrición, alimento, para que el árbol sea frondoso, crezca, se desarrolle y dé fruto, ¿verdad? Créame, hermanos, la palabra de Dios es el alimento, el sustento que nutre la vida y el alma del creyente. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, como el árbol se alimenta del agua, usted va a crecer y va a florecer, va a madurar en la fe y va a ser un creyente de bendición, no solo para la iglesia, aún para el mundo. Por eso Jesús va a decir en Juan capítulo 4, verso 14, Juan 4, verso 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El creyente obtiene continuamente alimento de la palabra del Señor. Y es este alimento, que es la palabra viva de Dios, la que nos sostiene, la que nos alimenta, la que nos ayuda a madurar todos los días. Muy bien, otro más, vamos por uno más. El árbol dice que va a dar su fruto a su tiempo, lo que indica que una vida que está arraigada en Dios siempre va a producir frutos en todo tiempo. Esta fertilidad es el resultado de que el creyente tiene no solo un acercamiento con Dios, tiene una conexión especial con Dios. Y gracias a la obediencia que tiene en su corazón hacia lo que Dios le pide, es que su vida será una vida fructífera, una vida que dé frutos siempre, en toda circunstancia. Juan capítulo 15, verso 5, Jesús va a decir: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que está unido a mí, el que tiene conexión conmigo, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta es una amarga realidad. Fuera de Dios nada podemos lograr. El fruto representa el carácter, la conducta que emerge de una vida en conexión con nuestro Dios. Muy bien. Y la última, que está que cierra este espacio, dice, el versículo concluye: todo lo que hace prosperará. ¿Cómo nos gusta este versículo? Dios mío. Ahora, es bueno aclarar, ¿de qué prosperidad está hablando la palabra de Dios? Necesariamente, hermanos, está hablando de una prosperidad que no necesariamente sea riqueza o un éxito material. Está hablando de una prosperidad mucho más grande, mucho más profunda. Está hablando de un sueño, de un anhelo máximo que tiene el ser humano y que desea alcanzar. ¿Cuál es ese anhelo, esa prosperidad que tiene el ser humano? ¿Serán cosas materiales? ¿Será una casa, terreno, dinero, esas cosas? No, yo creo que esas son cosas para esta tierra, pero hay un éxito, un anhelo mucho más grande para el ser humano. ¿Y sabe cuál es?
el apóstol el apóstol Pablo lo va a decir muchas veces: ser más como ¿quién? Ser más como Jesús, crecer a su medida y a su estatura, parecerse cada vez más a Jesús y tener el deseo y el anhelo que tuvo Pablo de un día poder decir: Señor, ya no vivo yo ya he muerto, ahora es Cristo el que vive en mí, porque lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el anhelo más grande que debe tener un creyente. Ese es la plena prosperidad del ser humano. Por eso Josué capítulo 1 verso 8 va a decir: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solo de esa manera harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo? Meditando de día y de noche, haciendo que la palabra sea una delicia en tu vida y poniendo lógicamente en práctica lo que recibimos del Señor. Muy bien, acá ha acabado ya el camino de los justos, de los creyentes, pero también hay un camino antagónico, el camino de los malos. Y justamente el salmista empieza haciéndonos una pregunta: ¿cuál es el camino de los malos? Dice el verso 4: no así los malos. ¿Qué quiere decir con esta expresión? Que el camino de los malos es todo lo contrario al camino de los justos. Indudablemente, es todo lo contrario. Son aquellos que en su mentalidad, en su conducta, son llevados por el mal, son llevados por el pecado. Son aquellos que no tienen temor de Dios, personas que no creen, son incrédulas a la palabra de Dios y que se guían por el sistema de vida de este mundo, por un mundo pues materialista, y aman más las cosas materiales que las cosas espirituales. Son personas que lamentablemente les han dado las espaldas a Dios. Y lógicamente, una persona que tiene este tipo de conducta negativa va a tener también resultados negativos en su vida, ¿verdad? ¿Y cuál será el resultado de desobedecer a Dios? Lógicamente, si el justo es bienaventurado, el malo, ¿cómo será? No será bienaventurado. Lógicamente, no será bendecido. ¿Por qué? Porque tienen una conducta reprobada por los malos caminos en que ellos están. Y sinceramente, Dios en su corazón espera. Dios está esperando que estas personas puedan darse cuenta y puedan llegar a un genuino arrepentimiento, a un cambio de corazón, para que ellos puedan evitar el castigo eterno, ¿verdad? Ahora, dice el salmista comparándolos, así como compara al hombre justo con un árbol frondoso, al malo, al injusto también lo compara, pero no con un árbol, lo compara con el tamo que arrebata el viento. Eso está en el versículo 4. ¿Cómo es el tamo? El tamo es la cascarita liviana que tiene un grano de trigo, que debe ser quitada antes de que el grano vaya al molino, antes de que se convierta en harina. El tamo es un elemento que no tiene ninguna utilidad. Y como no tiene ninguna utilidad, se le desecha. Son inservibles, volátiles, son superficiales, no tienen ningún valor, pero sí sirven de algo. Son como combustible para arder con el fuego. Y cuando dice que el injusto es el tamo, como el tamo que arrebata el viento, lógicamente está dándonos a entender que el injusto también es candidato a arder en el fuego. Duro a veces la palabra, pero claro. Ahora, el futuro peligroso de los malos. ¿Cuál es la consecuencia a un camino de vivir en un camino de maldad? Dice el verso 5: por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio. ¿Qué quiere decir el salmista cuando expresa lo que acabo de decir? Está diciendo que la persona injusta, aquel que se ha enterquecido en vivir una vida alejada de Dios, lamentablemente no va a recibir misericordia, no va a recibir compasión en el día del juicio. En otras palabras, no tendrá la oportunidad
de ser aceptado en el cielo. Realmente es terrible. Y luego dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Está hablando que estas personas no serán apoyadas en la asamblea de los creyentes. Pero cuando habla de justos, no se está refiriendo a personas perfectas, sino a aquellos que han reconocido su necesidad de Dios y se esfuerzan por vivir diariamente de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y el salmista va a cerrar con esta última expresión del versículo 6: mas la senda de los malos perecerá. Ahora, la senda de los malos siempre conduce a la destrucción. Y aunque estén en un camino ancho, aunque estén en un camino cómodo y placentero en esta vida, sin muchos sufrimientos, quiero decirle que un día ese camino se convertirá en un camino de muerte. ¿Sabe qué? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, a los que seguían la doctrina de Cristo, a los cristianos, se les llamaba los del camino. Los del camino de Cristo, los del camino de la salvación, los del camino de la conversión, los que aman a Dios. Y esto nos hace entender que así como hay un camino para llegar a Dios, también hay un camino que es el antónimo del camino de Dios. Es el camino de los malos, el camino de aquellos que le han dado las espaldas a Dios. Dos caminos de la cual el ser humano, todo ser humano, no importa el tiempo en que vivió, no importa el país donde nació, no importa el color de su piel, no importa su posición material, intelectual o qué sé yo, tarde o temprano tiene que elegir por uno de estos dos caminos: el camino de la persona creyente o el camino de la persona que no cree. Y tarde o temprano tiene que cosechar lo que ha sembrado, tiene que asimilar la decisión tomada. Ahora yo te pregunto, ¿qué camino has tomado tú? ¿El camino del creyente, del que ama a Dios, del que se deleita con su palabra, del que está enamorado de Dios y quiere amarlo y servirlo, y ama a su prójimo? ¿O has tomado el camino del otro lado, de aquel que dice Dios no existe, de aquel que niega la existencia de Dios, de aquel que está acostumbrado a vivir solo de sus propias ideas, de sus propios pensamientos, y se guía por el pensamiento de este mundo? ¿Cuál de los dos caminos has tomado? Yo te invito esta mañana a que tú puedas tomar el camino correcto, el camino que te lleva a Dios. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno entra, yo lo recibiré, dice. Yo entraré en él y cenaré con él. Jesús nos está esperando en la puerta, justo para empezar el camino del bien, el camino de Dios. Si es así, quiero invitarte a que tú puedas tomar una decisión esta mañana. Vamos a cerrar todos nuestros ojos brevemente. Ahí en el lugar donde estás. Este es un momento trascendental en tu vida. Este es un momento que tiene sentido de eternidad. ¿Por qué? Porque aún en la eternidad vas a sentir el peso de la decisión que tomes esta mañana. Y yo te pregunto, ¿deseas recibir a Jesús como Señor y Salvador en tu vida? ¿Deseas reconciliarte con Dios? Si es así, ahí en tu corazón, quiero que aceptes y repitas estas palabras. Permíteme guiarte en esta pequeña oración. Ahí en el lugar donde estás, estés presente en este lugar, o de repente me estás siguiendo a través de las señales que tenemos en nuestras plataformas sociales, en tu casa, en tu hogar, en tu oficina. Ahí en el lugar donde estás, quiero que le digas: Señor Jesús,
En este momento yo quiero tomar el camino que me lleva a ti. Ese camino que es angosto. Ese camino donde puedo sentir tu presencia diaria. Donde mi vida es transformada. Donde puedo aprender a amarte y a enamorarme cada vez más de ti. Donde puedo amar y servir a los demás. Quiero, Señor, escogerte a ti. En este momento tomo la decisión de recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida, dándote gracias, porque tu palabra dice que en este momento estoy pasando de muerte a vida. Gracias porque en este momento mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque a partir de ahora recibo una nueva vida, un nuevo nombre. Recibo, Señor, una nueva o un nuevo inicio en la historia personal. Gracias te doy y bienvenido seas a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si usted ha hecho esta oración por primera vez y está presente en este lugar, en este auditorio, quiero orar por usted. Allí en el lugar donde está, por favor, levante su mano si usted ha tomado esta decisión. Dios la bendiga. Veo una dama aquí. ¿Alguien más ha recibido a Jesús como Señor y Salvador esta mañana? Por favor, levante su mano. Acá adelante veo una dama. Dios la bendiga a usted. ¿Alguien más ha recibido a Jesús como Señor y Salvador en este lugar? Aleluya. Me dicen que hay una persona más. Lamentablemente, por la luz que me llega directamente a los ojos, no logro distinguir, pero sea, si usted ha recibido y no logro verla, Dios lo bendiga. Dios la bendiga a usted. Aquellos que también nos están siguiendo a través de la señal y han recibido ahí en sus casas, en sus oficinas o en el lugar donde se encuentran, han tomado esta grandiosa decisión de recibirlo como Señor y Salvador. Quiero decirle que usted ha tomado la mejor decisión de su vida. En este momento hay un número de WhatsApp que está saliendo. Por favor, tome nota de ese número y quiero que nos llame, se comunique con nosotros lo más pronto posible. Estaremos siempre aguardando por usted. Y aquellos que han tomado esta decisión, que están presentes, Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas las personas que en este lugar han tomado la decisión de recibirte como Señor y Salvador. Padre, te ruego que los bendigas, que tu gracia, Señor, y sobre todo la presencia de tu Espíritu Santo selle sus corazones. Padre mío, permítenos ser una gran familia que abre sus brazos para que ellos puedan crecer en el calor del amor de la familia espiritual. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquellos que han recibido a Jesús, quiero decirles que hay una persona que está cerca a usted. Por favor, queremos entregarle un pequeño presente. Por favor, acompáñenle brevemente para que usted pueda recibir este pequeño presente, ¿sí? Acompáñenles, por favor. Muchísimas gracias. Bien, iglesia, qué bendición es estar siempre en familia, ¿verdad? Simplemente que esta meditación de la palabra de Dios sea una reflexión también para cada uno de nosotros como creyentes. Dios los bendiga, estamos despedidos, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, iglesia, bendiciones para todos.